Hola a todos y bienvenidos a El Pixel Muerto. Mi nombre es Óscar y hoy os traigo el primer vídeo de una guía D3 para optimizar al máximo Windows 10, teniendo en cuenta que lo que buscamos es sacar el máximo de FPS a la hora de jugar videojuegos. Cosas importantes: aconsejo no saltarse ningún paso del vídeo, es decir, seguirlo poco a poco, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios y ante todo, cuidado con lo que hacéis, punto de restauración, memorizad bien las opciones que podéis ver, podéis consultar el vídeo tantas veces os haga falta y bueno, simplemente espero que el resultado sea tan bueno como que yo he obtenido en equipos de gama baja. Así que vamos allá. Vale, y aquí estamos en el ordenador. Aquí tengo mi logo de Batman, como no puede ser de otra manera. Primero, y lo más importante, vamos a crear un punto de restauración. Yo lo tengo ya aquí, vale, a mano, pero si no lo tenéis a mano, crear un punto y ya sale el primer resultado. Con esto lo que vamos a hacer es guardar toda la configuración actual, porque en el caso de que os equivoquéis, desactivéis una opción que estabais utilizando, o simplemente no os guste el resultado, cosa que, bueno, que si buscáis FPS no va a ser así, porque la verdad es que aumenta mucho el rendimiento, pues podáis volver al punto de antes. Así que vamos a seleccionar C, que es donde tengo instalado el sistema. Configuramos simplemente para ver que tengamos mínimo unos 5 GB, aceptar. Le damos a crear, le ponemos un nombre. Y le damos a crear. Tardará unos segundos, depende de la velocidad de vuestro ordenador y la velocidad del disco duro, y ya lo tenemos. Perfecto. Una vez guardado esto, ya podemos tranquilamente trabajar con lo que veremos hoy, que serán los servicios. Tienen un impacto elevado en lo que va a ser el rendimiento. En el siguiente vídeo trataremos opciones concretamente de Windows, configuraciones y demás. Y en el último me centraré en los gráficos integrados de Intel, que bueno, es lo que yo utilizo en la GPD Win 3. Así que vamos para allá. Servicios. Lo buscamos aquí. Ejecutar, clic derecho, ejecutar como administrador. Organizamos el listado dándole doble clic aquí para que se ordene alfabéticamente y empezamos ya directamente con los servicios. Os dejaré una lista en los comentarios, ¿vale? El primero de ellos es administrador de cuentas web. Así que es este de aquí. Doble clic y tiene que estar en tipo de inicio deshabilitado. Da igual el que tengáis, ¿vale? Recordad que toda esta configuración es para obtener el máximo rendimiento en juegos, ¿vale? El siguiente que buscaremos será el administrador de mapas descargados. Lo tenemos aquí. Doble clic y nuevamente deshabilitar. Iremos luego al control parental, que bueno, podéis buscarlo directamente así, bajando, o podéis ir al teclado y presionar la primera letra por la que está ordenado alfabéticamente. Control parental, deshabilitado. Aquí probaremos a presionar la F de fax, que es el que nos sale. Doble clic, deshabilitado. Luego pasamos a la N. NetLogon, doble clic, deshabilitado. A la P buscaremos propagación de certificados. Doble clic y deshabilitamos. Pasamos a registro remoto. Doble clic, deshabilitado. Pasamos a la S, que buscamos el servicio asistente para la compatibilidad de programas. Doble clic. Y aquí podemos ponerlo en manual, porque en este caso lo más aconsejable es que en el caso de que queráis utilizarlo vosotros, bueno, el servicio pues pueda llegar a arrancar, pero únicamente cuando vosotros lo ejecutéis. Servicio de directivas de diagnóstico. Servicio de directivas de diagnóstico.
deshabilitado. Servicio de geolocalización. Servicio de geolocalización deshabilitado. Servicio de transferencia inteligente en segundo plano. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Este nuevamente lo ponemos en manual. Como veis, yo no lo he llegado a iniciar aún. Y aquí lo que dice es que transfiere archivos en segundo plano mediante el uso del ancho de banda de red inactivo, si el servicio está deshabilitado, bla, bla, bla. Bueno, esto realmente será útil únicamente cuando lo utilicéis, pero no vamos a desactivarlo para que, bueno, en el caso de que haga falta, pues que esté disponible. Vamos a Windows Edge. Este tiene un grandísimo impacto en el rendimiento, ¿vale? Nuevamente lo ponemos en manual. Este sí lo he llegado a iniciar y es porque he realizado una búsqueda a través de este buscador, ¿vale? Si no lo hacéis habitualmente, bueno, pues en cualquier caso que esté en manual es lo más aconsejable. Vamos a la actualización de Windows, nuevamente en manual, ¿vale? Que esto viene bien para tener el sistema operativo activado, pero bueno, vosotros sois los que elegís, ¿no? No tiene libertad el ordenador de hacerlo cuando él quiera. Y finalmente a este de aquí. Nuevamente también lo dejaremos en manual, que es el Xbox Accessory Management Service. Y será pues eso para el caso de que utilicéis algún tipo de accesorio de Xbox, que esto va relacionado también con esto de aquí, que es el servicio de juegos y demás, el cual ya veremos en el siguiente vídeo. Pues os vendrá bien que esté en manual. Perfecto, pues eso es todo en cuanto a los servicios. Espero que obtengáis el rendimiento que yo estoy teniendo en los juegos, el cual vais a poder ver en los vídeos que ya he subido o los futuros. Y cualquier duda, dejadme en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.